Apocalipsis capítulo 12 dice como título La mujer y el dragón, y dice el verso 1: apareció en el cielo una gran señal, dos puntos, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, dos puntos. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y dice el verso 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, quiero retomar la parte donde quedamos el día jueves. Llegamos hasta el libro de Daniel capítulo 7 y estuvimos hablando precisamente de todo ese periodo de paz que la nación de Israel tendrá como fruto de la confirmación de ese pacto que por supuesto viene elaborándose desde años atrás, sobre todo en lo que fueron los acuerdos de Oslo del año 1992, entre muchas negociaciones que han tenido Israel y los palestinos para resolver su situación y su conflicto. Y vimos cómo ese acuerdo dice que la idea de esa negociación es que se pueda hacer un Estado palestino alternamente en la tierra de Israel, y que Israel pueda, por supuesto, conseguir todo lo que ha venido esperando durante todo este tiempo, que es la reconstrucción de su tercer templo, que ya vimos por la Biblia que la mezquita de Omar no tienen que quitarla de allí, de la explanada del templo. También lo que es ser reconocido como Estado por sus vecinos árabes, que la mayoría no le reconocen, y también que tengan paz y seguridad al interior de sus fronteras. Estuvimos viendo cómo la Biblia dice el tiempo exacto en el cual esa paz va a ser completamente irrumpida, e Israel se va a dar cuenta lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 28, versos 14 y 15, que ese pacto que habían hecho era un pacto con la muerte, con el Seol, que se habían refugiado en la mentira y en la falsedad se habían escondido. Y se cumple entonces lo que es la abominación desoladora, la violación del pacto, que la registra el libro de Salmos número 55, verso 20, la abominación desoladora que habló el Señor en San Mateo capítulo 24, verso 15, que consiste en la profanación del templo de los judíos, con tan solo 3 años y medio de haber sido inaugurado, según lo dice también Daniel capítulo 9, verso 27, el capítulo 11, verso 31, el capítulo 12, verso 11, y también lo menciona el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 4. La abominación desoladora que consiste en la profanación del anticristo a ese nuevo templo, y donde el anticristo realmente se va a mostrar como es. Recordemos que el Salmo número 55, verso 21 nos hablaba que las palabras del anticristo son palabras dulces, palabras de mantequilla, según dice el salmista, pero que en su corazón hay guerra. Y estuvimos viendo cómo esa paz era interrumpida por uno de los grandes actos bélicos que sucederán en toda la mitad de la gran tribulación, esto es a los 3 años y medio, llamada la guerra de Gog y Magog, registrada en el libro de Ezequiel capítulos 38 y 39. Estuvimos viendo cuáles son las naciones que van a intervenir en esa guerra, y estuvimos viendo por la Biblia cuándo será el tiempo exacto, que será a mitad de la gran tribulación, que nos indica que no será ni al final de la gran tribulación, ni mucho menos al final del milenio, sino que será a mitad de la gran tribulación, una guerra donde van a participar solo algunas naciones que las mencionamos el día jueves. Y estuvimos viendo lo que es la generalidad de la profecía de Daniel, que primero se la mostró el Señor a Nabucodonosor en un gran sueño,
y cómo Daniel luego le interpreta esa estatua. En el capítulo 2 de este libro, hasta el verso 44, y tratamos de parafrasear la profecía o las palabras del ángel, que consisten precisamente en la profecía de Daniel. Es cuando empieza el lapso de tiempo que Jesucristo llamó el tiempo de los gentiles, que es mencionado en San Lucas capítulo 21, verso 24, que es el lapso de tiempo en el cual ellos serían gobernados por un rey gentil. Recordemos que también vimos que en tiempos de Daniel y de Ezequiel, o más exactamente en la cautividad en Babilonia, se terminó la etapa del reino de Dios a través de Israel. Esa etapa del reino de Dios había iniciado en Éxodo capítulo 19, cuando el Señor hizo de ellos un pueblo y también les dio un sistema religioso y también les dio un reino. Ese reino duró hasta los tiempos de Babilonia. A partir de allí no volvieron a ser reino, sino que empezó el tiempo de los gentiles, donde ellos serían gobernados por un rey gentil. La expectativa del pueblo de Israel de ahí en adelante es precisamente que ellos fueran restablecidos como reino de nuevo, o que ese reino hubiese terminado, hubiese venido con el advenimiento del Mesías. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús antes de irse al cielo. Hechos capítulo 1, verso 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, ese reino que se había perdido precisamente en tiempos de Babilonia y que el Antiguo Testamento había dicho que sería restablecido junto con el advenimiento del Mesías de una manera inmediata. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Habla del Mesías. Y el verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole justicia en juicio desde ahora y para siempre. Ahí vemos los dos textos que hablan de las dos actuaciones, la venida del Mesías y el restablecimiento del reino. Obviamente, en el Antiguo Testamento vemos un espacio entre el verso 6 y el verso 7, y es el espacio de la gracia, es decir, donde el misterio que es la iglesia, que en el Antiguo Testamento estaba como un misterio, ese misterio es destapado y sale a la luz y tiene su ministerio en la actualidad, y eso fue lo que los judíos no entendieron. Por eso cuando Cristo vino, no le recibieron, porque no vino con ese reino político que habían perdido en Babilonia. Entonces, Jesucristo dijo que el tiempo de los gentiles sería hasta el reinado del anticristo. Hasta ahí es el tiempo de los gentiles. Es decir, el primer rey gentil que tuvieron fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el último rey gentil que tendrá, que los gobernará, será el hombre de pecado o el hijo de perdición, más conocido como el anticristo. Entonces, precisamente ese tiempo de los gentiles es lo que el Señor le muestra al profeta Daniel. Una serie de imperios y de reinos que se levantarían en ese tiempo, que gobernarían a Israel a partir de allí hasta el final de su historia. Y luego un reino final, un gobierno en los últimos tiempos, donde desembocan todos esos imperios de la antigüedad en este último reino, que es el gobierno del anticristo, y por supuesto la venida del reino de Cristo, que derrota ese reino del anticristo y establece un reino que nunca tendrá fin. Esa es la visión del profeta Daniel, que es revelada en el capítulo 2 de su libro y que es confirmada en el capítulo 7, que hasta ahí fue que llegamos el día jueves. Es menester hacer este recuento para que podamos tener un empate y podamos seguir con la enseñanza. El capítulo 7 lo leímos el día jueves y vimos cómo el Señor o cómo el profeta tiene un sueño, y en estos sueños tiene 4 bestias. Y estuvimos viendo que el ángel en el sueño ve las 4 bestias, que cada uno tiene unas características particulares. La primera es un león que tiene una sola cabeza. La segunda es un oso que tira más de un lado del otro, que también tiene una sola cabeza. La tercera es un leopardo que tiene 4 cabezas. Y la cuarta bestia es una bestia espantosa y terrible que no tiene una acentuación definida, sino que el profeta la define como espantosa y terrible, y tiene una sola cabeza y 10 cuernos.
La sumatoria de todas estas cabezas son en 4 bestias, 7 cabezas y 10 cuernos. Esa fue la visión que tuvo el profeta Daniel. Vamos para el verso 15, Daniel capítulo 7, verso 15. Vamos a ver qué fue la interpretación que el ángel le dio al profeta. Esta profecía no es de interpretación para nosotros, porque el ángel se le interpretó al profeta. Lo único que hay que hacer es una lectura detenida y aplicar una comprensión de lectura, porque el profeta se la desglosó, perdón, el ángel. Verso 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi espíritu, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Es decir, el ángel interpreta la figura al profeta. Verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Por eso digo que esto no es de interpretación, porque aquí vemos claramente que esas 4 bestias pues eran 4 gobiernos, ¿sí ve? O 4 imperios de la antigüedad. Mire que no tiene que ver nada con otras cosas, sino que el ángel le dice claramente que son 4 gobiernos. Verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. El profeta tuvo la visión de las 4 bestias, pero le llamó más la atención la 4ª bestia, que era distinta, es decir, que era una bestia mucho más feroz, prácticamente con todas las fuerzas unidas de las anteriores. Y fue algo tan asombroso que él no le vio una apariencia como en las otras, sino que simplemente le dijo que era espantoso y terrible. ¿Qué más le llamó la atención al profeta de esta 4ª bestia? Daniel capítulo, ahí en el mismo verso 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. El profeta vio esa 4ª bestia que tenía 10 cuernos, y que en medio de esos cuernos se levantaba un cuerno pequeño. Y no solamente un cuerno pequeño, sino que ese cuerno pequeño derribaba 3 de esos cuernos y tomaba una posición estratégica en esos 10. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Mire lo que dijo el verso 23, mire la explicación o la mención que le hace en ese momento el ángel al profeta. Verso 23, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Es decir, le está diciendo que la 4ª bestia será otro reino, otro gobierno, no son otras cosas, ¿sí ve? Ni tampoco son figuras religiosas, sino que es un reino más. Las bestias, recordemos que es un lenguaje simbólico, figurativo, no son representaciones literales, y no es que precisamente un animal en forma de bestia va a llegar al mundo, nada de esas cosas, sino que el mismo ángel está hablando que es un sentido figurado, unos simbolismos, unas representaciones que están haciendo alusión a unos gobiernos o unos imperios o unos reyes, como lo quiera llamar, que es lo mismo. Y el ángel le dice al profeta que esta 4ª bestia precisamente es otro reino más. Obviamente le da unas características, le dice, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Le está diciendo que esta 4ª bestia precisamente es un reino o un gobierno que va a tener una expansión muchísimo más global o internacional. Las otras 3 bestias tuvieron un campo de acción. La primera fue la bestia del león, que recordemos que dijimos que era el imperio babilónico en manos de Nabucodonosor, que tuvo su inicio en el año 605 y terminó en el año 539, que tuvo un accionar más que todo en el corazón del Medio Oriente. Ese fue el imperio babilónico, especialmente en Mesopotamia. La segunda bestia es el imperio medo-persa, eso también ya lo vimos,
que es representado en un oso que tira más de un lado para otro, porque ya vimos que es la unión de los medos y los persas, es decir, en la actualidad es la unión de los kurdos y el pueblo o la nación de Irán con N. Tenemos Irak con K, ese es Babilonia, e Irán con N es Persia. En la Biblia se le llama Elam, luego se le llamó Persia. Y después de eso, a partir del año 1979, se le llamó República Islámica de Irán, que es un intento de teocracia que se ha establecido en este momento en el mundo. Digo intento de teocracia porque la única teocracia verdadera fue la que tuvo Israel precisamente a partir del Sinaí hasta el cautiverio en Babilonia, donde el Señor verdadero, el Dios verdadero era su rey. Los otros son intentos de teocracia porque son un culto más de idolatría o son religiones monolátricas. Tienen un solo Dios, pero un Dios que no es verdadero, un Dios falso. Entonces, entonces el imperio medo-persa, la unión de los iraníes y los kurdos, tiraba más de un lado porque los persas y los iraníes son muy fuertes, siguen siendo fuertes en este momento. Son los que están tomando posición estratégica en todo el Medio Oriente, desde el punto de vista armamentístico y armado y guerrerista. Los kurdos son los medos, simplemente fueron un apoyo en el número de personas. ¿Dónde están los kurdos en la actualidad? Pues son un pueblo allá en el Medio Oriente que vienen de aquí de los medos, según dice la historia, y que están luchando por conquistar una nación, porque cuando los grandes, las grandes naciones, más que todo Occidente, que es un concepto, un conglomerado de naciones, cuando se repartieron el mundo en época de la posguerra, dejaron a estos kurdos sin nación. Ellos están allá peleando en el Medio Oriente, pero no tienen nación alguna. Aquí la isla lo llama como los medos, el imperio medo-persa, que empezó en el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Obviamente tuvo un territorio mayor que el del imperio babilónico, llegó hasta parte de Asia Menor, inclusive a lo que es Europa oriental del sur, lo que es la península balcánica y todo eso. Luego del año 331, por supuesto, llegó el imperio greco-macedonio en manos de Alejandro, que es precisamente lo que el ángel le muestra al profeta como el leopardo. Lo muestra como un animal ágil porque el imperio greco-macedonio se expandió aún más. Rápidamente conquistó todo el mundo hasta entonces conocido. Llegó hasta límites con la India, donde Alejandro el Magno o Alejandro el Grande peleó con el rey Poros, una historia muy conocida en la historia, donde peleó con el rey Poros, un rey que no cabalgaban caballos, sino que cabalgaban tigres y en elefantes. Por eso era casi invencible y Alejandro lo conquistó y lo dominó. Sin embargo, así como rápidamente conquistó la escena mundial, rápidamente desapareció de ella en tan solo 10 años. En el año 323, Alejandro Magno muere en Babilonia y según aquí tiene 4 cabezas. ¿Por qué tiene 4 cabezas? Porque precisamente cuando el imperio cuando el imperio greco-macedonio, es decir, el leopardo, venció al imperio medo-persa, al imperio del oso en el año 331 a.C., eso es una batalla que el mundo conoce como la batalla de Gaugamela. Usted la puede consultar ahí, que es cuando Darío III, el último rey persia, cayó en manos del imperio greco-macedonio en cabeza de Alejandro. Esa batalla de Gaugamela, que así la llama la historia, en el año 331, el ángel se la mostró al profeta Daniel de una manera detallada, precisamente en el capítulo 8, que habla de la visión del carnero y del macho cabrío, y le muestra cómo el imperio greco-macedonio se apodera y destroza al imperio medo-persa. Es una batalla muy famosa porque ha sido una de las batallas más desiguales que han existido y una de las estrategias militares más famosas que se han implementado. El imperio medo-persa tenía más o menos unos 250,000 hombres con los cuales peleaba Darío III, y Alejandro el Magno tenía como 45,000 hombres, es decir, el imperio medo-persa tenía unas 5 veces más, y sin embargo con una estrategia de guerra muy particular terminó venciéndolo, y eso es lo que nos muestra el capítulo 8. Y el ángel también le da la interpretación al profeta, ya lo que dice el verso 20, para que no lo miremos tan detallado. Daniel 8:20,
En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Mire que esto no es de interpretación, sino que simplemente es de comprensión de lectura, porque el ángel se la desglosó al profeta. Verso 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno pequeño que tenía ante sus ojos es el rey primero. Identifica al imperio medo-persa y al imperio griego. Y el rey primero, por supuesto, es Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es decir, habla que el rey primero de Grecia es derribado. Habla de Alejandro el Magno, que no fue derrotado militarmente, sino que murió en Babilonia en el año 323 a.C. Murió de una enfermedad y de una depresión muy fuerte. Según le mostró el ángel al profeta, de ese reino se levantarían 4, o sea, se desprendería en 4 reinos más. Por eso volvamos a Daniel capítulo 7, cuando habla del leopardo que tiene 4 cabezas, y es lo que nos dice la historia. Cuando Alejandro Magno murió, como no tenía un heredero, no tenía un hijo varón, la historia dice que su imperio se lo dejó a sus 4 terratenientes más inmediatos. Y la historia nos dice claramente que de esos 4, por supuesto, permanecieron 2, los otros 2 fueron pasajeros. Permaneció Ptolomeo, que es el que se ubicó en Egipto, de donde sale toda la dinastía de los Ptolomeos, que se extendió hasta la reina Cleopatra, que es una reina muy famosa, fue la última reina de los Ptolomeos. Y el otro que permaneció fue el imperio Seleucida o Seleuco, que se ubicó en el corazón del Medio Oriente y lo que es Israel. Y de ahí fue precisamente que viene Antíoco Epifanes IV de esa dinastía, que fue el que profanó el templo de los judíos en el año 168 a.C., según nos dice el libro de los Macabeos. Entonces, de esos 4 quedan 2, que precisamente son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 17, no sé si de pronto alcancemos a llegar allá. Entonces, estos 3 reinos tuvieron momentos parciales y, por supuesto, dominios parciales del mundo. Volvamos a Daniel capítulo 7, verso 23, que dice que la 4ª bestia dominará todo el mundo. El ángel está diciendo al profeta que será un gobierno de alcance global, de alcance mundial, y que lo va a dominar por completo y va a destrozar todo lo que encuentra a su alrededor. Es decir, está hablando de una dictadura, de un gobierno autocrático. Recordemos cuando estuvimos mencionando lo que es el nuevo orden mundial, el orden mundial que tiene el mundo en la actualidad ya lo definieron como un fracaso. ¿Por qué fracasó este nuevo orden mundial? Porque mire cómo está el mundo, en desigualdad, inequidad, en guerra, porque fue un intento fallido. Recordemos que uno de los fracasos del mundo o del nuevo orden actual es precisamente las democracias. Las democracias son un sistema político fallido, ¿y ven? Un sistema político idealista, obviamente, donde supuestamente el pueblo tiene el poder, pero ya está comprobado que el pueblo nunca gobierna en una democracia. Por eso las democracias también están categorizadas como un fracaso. Esta 4ª bestia que estamos viendo acá precisamente es una autocracia, un sistema de dominio, un sistema global, un sistema de control completamente centralizado. Sigamos con el verso 24 para que nos vayamos un poco más a la actualidad. Verso 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí vimos la interpretación clara, que los 10 cuernos no son otras cosas que han dicho por ahí, sino que son 10 reyes, es decir, 10 gobernantes de 10 naciones. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Nos habla que una confederación de 10 reyes, que dice acá, y que de esa confederación va a salir un rey supremo, que es lo que precisamente el profeta ve como un cuerno pequeño, es decir, un cuerno que entre esos 10 se levanta, y vemos por supuesto que tiene una oposición de otros 3 cuernos. Esto nos indica un gobierno, por supuesto, donde 3 naciones no van a estar muy de acuerdo con ese último gobernante, quizás le hagan una oposición, pero el resto de la Biblia nos enseña que este último cuerno termina igual gobernando sobre los 10, es decir, puede ser algo inicial, un brote de rebeldía, pero que es controlado por ese gobernante. Esta es la visión de las bestias.
Ahora vámonos para Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 dice, tiene como título las dos bestias. En Daniel vemos cuatro bestias y aquí en este capítulo vemos dos bestias. ¿Cómo es esto? La primera bestia de estas dos bestias de Apocalipsis capítulo 13 son la sumatoria o la consolidación de las cuatro bestias que acabamos de mencionar en Daniel. Esto es que Daniel vio cuatro bestias y Juan tiene la misma visión, pero en una sola bestia, es decir, las de consolidadas, pero la visión es la misma, no es una visión distinta, la interpretación es la misma. ¿Ve? Y mire que tiene las mismas características. Obviamente la segunda bestia que dice aquí el capítulo, sí es una aparición nueva en la profecía, que Daniel no la contempló. Daniel capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos las mismas características de las 4 bestias de Daniel, que suben de las aguas. Es decir, recordemos que Apocalipsis capítulo 17, verso 15 nos dice que aquí las aguas son naciones, gentiles, pueblos, muchedumbres. Aquí ve una sola bestia, pero la ve consolidada. ¿Cómo la ve? La ve con 7 cabezas y la ve con 10 cuernos, que es lo mismo. Las 4 bestias sumadas dan 7 cabezas. Una del león, una del oso, otra del leopardo, perdón, 4 del leopardo, ahí van 6, y una de la cuarta bestia, espantosa y terrible, ahí van 7. 7 cabezas y por supuesto 10 cuernos. Aquí vemos las mismas características. Una bestia que sube con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, es decir, para confirmar lo que le dijo el ángel al profeta, que eran reyes, por eso aquí lo identifica con diademas. Verso 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Aquí vemos las mismas características simbólicas que tiene la profecía de Daniel. ¿Por qué? Porque es la misma visión, es la misma profecía. Por eso Daniel lo que hace es abrirle la llave precisamente al libro de Apocalipsis. El resto del verso 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un sistema de gobierno. ¿Cómo se llama ese sistema de gobierno? Se le dice la bestia, precisamente. Un sistema de gobierno o el último gobierno que se va a establecer en los últimos tiempos con un nuevo orden mundial, como ya vemos. Es decir, recordemos que el nuevo orden mundial no se puede analizar bajo la perspectiva de teorías de conspiración ni nada de eso, sino hay que analizarla desde una perspectiva geopolítica y económica, que ve más o menos lo que estuve explicando la vez pasada. Por eso tuve que hacer un recuento de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el sistema establecido después de la Segunda Guerra Mundial o en la posguerra, que es el nuevo orden que está todavía actuando. Entonces, aquí lo que vemos es un gobierno en los últimos tiempos con unas características que tuvieron todos los imperios del pasado, como ya los mencioné, y la misma fuerza de ellos. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Nos dice que de esas 7 cabezas había una cabeza que estaba herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y ya vimos qué representan las cabezas. El ángel le dijo al profeta que las cabezas eran gobiernos, eran reyes. Eso fue lo que le dijo, ¿cierto? Por eso aquí no podemos decir lo que hablan algunos, que dicen que aquí va a ser un líder religioso que va a ser muerto y que se va a levantar y que va a resucitar, o que el anticristo va a ser muerto en la gran tribulación y va a resucitar. Eso no es lo que está diciendo el texto. Aquí, si nos paramos en la profecía de Daniel, a Daniel se le dijo que estas cabezas eran gobiernos o imperios, ¿cierto? Entonces, si aquí dice que una cabeza, es decir, uno de esos imperios estaba herido y luego fue, su herida mortal fue sanada, lo que nos está indicando es que una de esas 4 cabezas o esos 4 imperios, uno de esos imperios va a resurgir en el futuro, ¿sí? O en los últimos tiempos. Un último gobierno se va a levantar con las mismas características de ese gobierno del último tiempo, hablando de la cuarta bestia. ¿Sí? ¿Cuál es esa cuarta bestia? Por supuesto, ya vimos que es el Imperio Romano. El Imperio Romano que
llegó a Jerusalén más o menos en el año 63 antes de Cristo, y en el año 27 antes de Cristo se constituyó como imperio y duró hasta el año 476 después de Cristo. En tiempos de Cristo estaba el imperio romano funcionando. En el año 476 el imperio romano cae en manos de las tribus bárbaras del norte de Europa que llegaron y los conquistaron y los derrocaron. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que en el último tiempo, esa última cabeza, que es la cuarta bestia, o ese último gobierno, va a volver a levantarse y va a volver a surgir. Obviamente no con las características del pasado, es decir, no con una forma de desarrollarse antigua, no, un gobierno contemporáneo y moderno como son los gobiernos hoy en día. Hoy en día los gobiernos son distintos, el desarrollo de la política ha ido aún más, ha aumentado, entonces va a ser un gobierno como en nuestros tiempos, no va a ser un gobierno como en la antigüedad y en la forma de pelear. Entonces, dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, lo que hablamos es que la gente va a quedar maravillada con este nuevo gobierno y este nuevo orden mundial. ¿Por qué? Recordemos que ya el día martes, el martes o el jueves, estuvimos hablando de las características del anticristo y estuvimos hablando que se le da la calificación de ser un hombre más sabio que el hombre más sabio del Antiguo Testamento, lo que dice la Biblia. El hombre más sabio del Antiguo Testamento fue el profeta Daniel y la Biblia dice que el anticristo será más sabio que Daniel. Eso es lo que estuvimos viendo por la Biblia y estuvimos viendo que será uno de los hombres más ricos. Y claro, va a establecer ese nuevo orden mundial, lo que digo. El orden mundial actual es un orden fracasado. ¿Por qué? Ya ha generado dos guerras mundiales. Siempre se ha hablado del nuevo orden mundial después de una guerra. Por eso el nuevo orden mundial, como esa frase como suena, solamente fue mencionado después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que ya lo explicamos. ¿Qué es lo que dijeron los gobiernos? Si hubo una guerra mundial es porque el sistema económico político fracasó. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un nuevo orden mundial, ya lo vimos, que por supuesto es un fracaso completo. Por eso es que en este momento, ¿qué está pasando? Ese nuevo orden mundial que fue implantado por Estados Unidos, que le permitió posicionarse en la primera economía del mundo al crear la banca multilateral, que lo que hace es que las naciones de primer mundo se enriquezcan y se vuelvan más poderosas a través del tiempo, a costillas, por supuesto, de las economías en desarrollo. Todo este sistema que viene funcionando desde después de la Segunda Guerra Mundial ahora está amenazado. ¿Por qué? Porque ya se están levantando gobiernos socialistas, por ejemplo, en contra de este nuevo orden mundial. También hay manifestaciones públicas, hay alzamientos, hay grupos armados que se levantan en contra de esto, hay población que se levantan en estallidos sociales, como estaba pasando en toda Latinoamérica antes que la pandemia llegara, inclusive aquí en Colombia. ¿Sí ve? Entonces, todo ese sistema está siendo amenazado y por supuesto también está siendo amenazado por las economías emergentes que están saliendo de Asia, como la China, como la India, que indican que este nuevo sistema, este orden mundial actual va a pasar a un segundo plano. Inclusive ya los analistas están diciendo, con toda la crisis que lleva Estados Unidos de años atrás y con la crisis que le va a generar esta pandemia, están diciendo que para el año 2021 ya no va a ser la economía más importante, sino que China, que es la segunda economía, se va a empoderar de ese puesto. Todas estas condiciones geopolíticas y económicas es lo que van a hacer que un nuevo orden mundial se establezca. ¿Y en qué consiste ese nuevo orden mundial? Que dé respuesta a todos los idealismos del mundo. ¿Cómo funcionan los idealismos del mundo? En que haya equidad, en que haya igualdad económicamente, en que haya justicia y en que haya paz. ¿Sí? Y como nada de esto nunca ha habido, estas características la va a tener este último gobernante. Por eso será un gobierno inicialmente casi perfecto. Y la gente se va a maravillar de este gobierno cuando vea la prosperidad de los mercados, cuando vea que la igualdad sea superada, cuando vea que los conflictos en el mundo también sean aniquilados, cuando el mundo empiece a funcionar mejor, cuando los países subdesarrollados tengan un mejor crecimiento. Todo el mundo se va a maravillar en pos de este nuevo gobierno y va a decir, este es el gobierno que nosotros tanto esperábamos y tanto estábamos necesitando.
Aquí también aparece otra figura diferente llamada el dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí nos empieza a hablar en este capítulo entonces, o en estos dos capítulos 2 y 13, de una trinidad satánica, digámoslo así, en tiempos de la gran tribulación. Esto es que así como el mundo religioso está enmarcado en un dogma de idolatría llamado la Trinidad es un dogma de idolatría, así como el mundo se mueve en un dogma de idolatría llamada la Trinidad, llamado Trinidad o el Trinitarismo, en la gran tribulación vemos también una figura, también una Trinidad. Aquí ya vemos dos, el dragón, por supuesto, que según dice el verso 2, va a apoyar este sistema o lo va a impulsar, y la bestia, que es el gobierno y el anticristo en sí, no es el anticristo solo. Cuando hablamos de la bestia, hablamos del gobierno del anticristo, y por supuesto el anticristo que lo está secundando, o que lo está, más bien, que lo está liderando. Entonces, ¿qué vemos con este gobierno? Este gobierno, según nos dice el texto, va a reunir una confederación de 10 naciones, que en su momento serían las 10 naciones más poderosas del mundo, porque estas 10 naciones van a ver en este hombre una esperanza. Miremoslo por la Biblia, vámonos para Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8, verso 20 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Recordemos que después de la segunda mitad de la gran tribulación, el anticristo va a ser su capital en Jerusalén. Desde allá es que van a hacer las cosas, y este tiempo que nos indica el texto es un tiempo precisamente después del arrebatamiento de la iglesia, donde la gente en una confusión religiosa, por supuesto, va a ver a Jerusalén como el lugar donde pueden buscar a Dios e implorar el favor de Dios, que es donde está el anticristo. La gente va a empeñar lo que tenga para irse precisamente para Jerusalén. Mire lo que dice el verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. Habla de las 10 naciones que van a ver en el anticristo o en el hombre de pecado la mayor esperanza. Recordemos que el anticristo será un hombre judío, más exactamente de la tribu de Judá, según enseña la Biblia. Entonces, tomarán del manto un judío. ¿Y qué le van a decir? Diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Estas 10 naciones van a ver en el anticristo, en ese gobierno, la esperanza, el favor, la respuesta a todos sus intereses. Por eso dice la Biblia que van a tomar del manto de ese judío, es decir, se van a aprender de él. Y es lo que se cumple aquí en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 13, ese gobierno que tiene 10 cuernos, es decir, que tiene 10 naciones que lo están apoyando. Recordemos que en la actualidad el mundo tiene un conglomerado de las naciones más poderosas del mundo, que en la actualidad se llama el G7, es decir, conformado por 7 naciones. ¿Qué es lo que nos indica la Biblia? Que en tiempos del anticristo, de la gran tribulación, estas naciones no podrán ser 7, sino que tendrán que ser 10. ¿Cómo se llamarán? Pues no puedo asegurar que se llamen el G10, porque ya sería una especulación. Puede que tengan, que se llame el G10 o que simplemente tenga otro nombre. En todo caso, va a ser un conglomerado de 10 naciones. En la actualidad son 7 naciones, ¿sí ven? El número 8 está rondado por Rusia, que siempre ha estado en el 8, pero que entra y sale de ese conglomerado. Recordemos que Rusia no es una nación tan fuerte como de pronto pensamos a nivel económico. Obviamente sí es muy fuerte en el área armamentista, nadie niega eso, en el área nuclear, pero no en el área económica, ni siquiera pertenece a las 10 naciones económicamente más poderosas del mundo. Rusia ni siquiera está en ese grupo. Entonces, si analizamos esto a la luz de la actualidad, digo en la actualidad, no quiero decir que en el futuro
futuro sea así, ni tampoco en tiempos del anticristo, porque la geopolítica cambia. Hago un análisis de la actualidad. En este momento está el G7, Rusia está rondando el número 8 y hay dos naciones que en este momento están rondando los otros dos puestos y que ya tienen las características para entrar. Uno es China, que ya está pidiendo un asiento en ese grupo, por supuesto, sabe que es la segunda economía del mundo en este momento, y el otro precisamente es la India, que en este momento ocupa la quinta economía de todo el mundo entero, por encima de casi todos los países de Europa. Un país que fue colonia del Reino Unido, de Inglaterra, ha llegado hasta este punto. También está pidiendo ese puesto. Vuelvo y digo, eso es un análisis de la actualidad. No quiero decir que en el futuro sea así porque la geopolítica cambia mucho. En todo caso, vemos estas 10 naciones que van a estar con el anticristo. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Ya vimos que lo primero que va a hacer el anticristo cuando viole el pacto en la mitad de la gran tribulación es ofrecer un soborno a los judíos para que lo apoyen. Y vimos por la Biblia que algunos judíos se van a dejar sobornar de él. Eso ya lo vimos por la Biblia. Pero también vimos que hay un pueblo o una parte del pueblo judío que se van a rebelar contra él cuando sepan quién es él. Es decir, cuando el engaño del inicio de la gran tribulación sea disipado y cuando él se muestre como él es, vemos cómo, por supuesto, no lo van a adorar. Y aquí es donde ven esta gran persecución con ellos, que es lo que leímos en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 habla de unos personajes los cuales, antes de darle una aplicación o una interpretación, por supuesto, hay que identificar. Vamos con el verso 1, que habla de una señal. Apareció en el cielo una gran señal, 2 puntos. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto es una señal que ya se había identificado en la Biblia. ¿Cuándo se identificó? Se identificó en Génesis capítulo 37, precisamente cuando José tuvo uno de sus sueños. Miremoslo. Génesis capítulo 37. Uno de los sueños que tuvo José. Génesis capítulo 37, verso 9. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, 2 puntos. He aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aquí vemos el sueño donde según Jacob lo interpretó inmediatamente. El sol y la luna eran sus padres y las 11 estrellas eran sus otros 11 hermanos, que completaban los 12. Esta es la misma figura que vemos aquí en Génesis capítulo 12, por eso podemos identificar cuál es la mujer vestida del sol, por supuesto Israel, que es lo que estamos viendo acá en Génesis 37, 9 y 10. Y las 12 estrellas o la corona con las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Es decir, que la mujer aquí es Israel. No es la iglesia, porque la iglesia no está en Génesis capítulo 12. Ahí no la encontramos por ningún lado. La iglesia no está desde el capítulo 4 hasta el capítulo, perdón, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. La iglesia no la vemos ahí. Entonces, tampoco es la Virgen María, como dice el dogma católico, porque según Génesis capítulo 37 es la nación de Israel. Verso 2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento, es decir, estaba a punto de dar a luz. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo, 2 puntos. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Cuál es el dragón? Ya lo vimos en el verso 9. El verso 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El dragón es el diablo, dice, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ya lo vimos. ¿Qué son esas 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas? El gobierno del anticristo, el gobierno de los últimos tiempos, que vamos a tratar de ampliarlo aún más adelante. Ahí tenemos esas identificaciones ya. Israel, el diablo y el gobierno del anticristo con el anticristo, por supuesto. Verso 4, perdón. Sí, verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz
a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, habla que el dragón se paró frente a la mujer a tratar de acabar al niño que iba a nacer. ¿Cuál es ese niño o ese hijo? Miremos el verso 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuál es el niño que regirá con vara de hierro a las naciones? Eso lo dice el Salmo número 2, lo dice el libro de Isaías, el libro de Ezequiel. ¿Quién es? Habla del Mesías, que es el que va a regir la vara a las naciones con vara de hierro cuando venga aquí a la tierra. Entonces está hablando del Mesías. Habla que el diablo siempre ha intentado acabar con la nación de Israel y acabar, por supuesto, con el Mesías, porque el Cristo, según la carne, viene de Israel. Romanos capítulo 9 verso 6, de los cuales vienen los patriarcas y de los cuales, según la carne, viene Cristo. Y Romanos capítulo 1 verso 3 dice que Cristo viene de David según la carne. Entonces, de aquí precisamente es que viene el Cristo. Siempre ha intentado acabarlo. Desde que Dios anunció de que el advenimiento del Mesías sería por un proceso biológico natural, que fue lo que anunció en Génesis capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le dirás el calcañar. Es decir, es una profecía enmarcada en términos biológicos y naturales. Desde eso se dedicó precisamente a atentar contra la genética y contra la biología del ser humano, hasta intentar acabar el Cristo. Recordemos en Isaías capítulo 39 que la sentencia que le dio Ezequías es que todos los príncipes de Judá serían castrados cuando Babilonia llegara y tomara a Judá como cautiva. Eso se cumplió en tiempos de Daniel. Babilonia llegó y cautivó al pueblo de Judá, destruyó Jerusalén, destruyó el templo. ¿Y qué hizo? Y castró a todos los príncipes de Judá. Es decir, Daniel fue castrado cuando fue llevado a Babilonia, al igual que sus amigos. Por eso fue llevado el jefe de los eunucos, ¿sí? Porque fue hecho eunuco, fue castrado. Y si todos los príncipes de Judá eran castrados, ¿de dónde iba a venir el Cristo biológicamente hablando, cuando la Biblia decía claramente que el Cristo vendría de los príncipes de Judá? Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tú, Ben Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti te saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde la eternidad. El Cristo vendría de la tribu de Judá, de los príncipes de Judá. Y si todos los príncipes de Judá eran castrados, ¿de dónde vendría el Cristo biológicamente hablando? Eso es un intento que hizo el diablo precisamente para que el advenimiento del Mesías no se materializara. Obviamente la Biblia nos enseña que hubo uno que se le escapó de esos príncipes y fue un hombre llamado Zorobabel, y a través de Zorobabel fue que vino el Cristo, según dice el libro de Mateo capítulo 1, creo que el verso 12. ¿Y ven? Cuando Cristo nació, también recordemos lo que pasó, cómo trató de matar al niño y cómo el ángel tuvo que aparecer en sueño a su padre adoptivo José y decirle que se lo llevara para Egipto, porque el rey procuraba la muerte del niño, y solamente pudieron regresar cuando este rey murió. Entonces vemos cómo todo esto se ha cumplido, una persecución al pueblo de Israel y a su Mesías, persecución que se va a materializar aquí precisamente en tiempos de la gran tribulación. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Y la mujer, habla de Israel, huyó al desierto. ¿Cuál es el desierto? Miremos Ezequiel capítulo 20, que nos dice cuál es el desierto. Ezequiel capítulo 20, verso 35. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Eso está en Ezequiel capítulo 20, verso 35. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Dice que la mujer, que es Israel, huyó al desierto, es decir, que se huyó para que naciones la resguardaran, porque durante toda la historia de Israel siempre han habido naciones que la han ayudado, que la han sustentado, que la han cobijado con su sombra en momentos de dificultad. Aquí dice que Israel huirá a las naciones donde tiene el lugar preparado por Dios para que ya la sustenten por 1260 días. 1260 días dividido en 30 días, que tiene un mes, son 42, es decir, 42 corresponden a 3 años y medio. Está hablando de la segunda mitad de la gran tribulación, los 3 años y medio, donde
donde Israel va a ser perseguida en gran manera por el anticristo, pero el Señor la va a resguardar. Hablamos a nivel general, porque ya vamos a ver más adelante que muchos van a caer en esa persecución y muchos de ese pueblo van a morir, pero a nivel general va a ser resguardada por naciones durante la mitad de la gran tribulación. Vámonos para el verso 12, por favor, para que vayamos avanzando un poco. Estamos en Apocalipsis capítulo 12, vámonos para el verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La persecución que va a tener con Israel. Verso 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Recordemos que las alas de gran águila es una figura de libertad que se utiliza desde el libro de Éxodo para referirse al pueblo de Israel o al pueblo hebreo. Israel no existía todavía, al pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Recordemos que el Señor le dijo que lo sacó con brazo extendido y con alas de águila. Eso es lo que le dice el Señor a Israel. Aquí utiliza la misma figura para mostrar que el poderío y la gloria que usará el Señor para resguardar esta nación. Dice, se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente, es decir, el diablo, al desierto, que ya lo vimos que son naciones, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Habla de la misma referencia de tiempo del verso 6. El verso 6 habla de 1260 días, que son 42 meses o 3 años y medio, y aquí habla de tiempo que es un año, tiempos que es 2 años y la mitad de un tiempo que es medio año. En total, 3 años y medio, es la misma referencia, el mismo tiempo, el mismo acontecimiento. Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, es decir, las naciones ayudarán a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Habla de esa gran persecución, por eso para ellos será tribulación como nunca ha existido, lo que dijo Daniel capítulo 12, versos 1 y 2, y lo que mencionó Jesús en Mateo capítulo 24, verso 21, que afirmó que esta gran tribulación sería una tribulación como nunca ha existido desde que existe gente, ni tampoco la habrá después. Y se cumple, es lo que dice el Señor, que la ira del Señor va a tener que ser derramada sobre Israel a través de los juicios y a través del gobierno del anticristo, para que tengan la oportunidad de recibir a sus mesías. Esa es la manera, eso es lo que dice Ezequiel capítulo 20, verso 33. Vivo yo, dice Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido e ira derramada he de reinar sobre vosotros. Es decir, el Señor les va a dar la oportunidad de reinar sobre ellos, pero por supuesto teniendo que atravesar este momento, estos tiempos de persecución del anticristo, donde va a tratar de acabar el pueblo de Israel por cualquier manera. Recordemos, aquí nos dice el texto de una manera generalizada que el pueblo va a perseverar, pero a nivel individual muchos judíos van a ser muertos. Eso es lo que la Biblia llama los mártires de la gran tribulación, que son los que van a resucitar cuando Cristo venga aquí a la tierra, donde se va a completar la primera resurrección, según Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 5. ¿Cómo se completa esa primera resurrección cuando Cristo venga aquí a la tierra? Resucitando a los patriarcas o a los santos del Antiguo Testamento, que es el lugar donde resucitan, según dice Daniel 12, 1 y 2, Isaías capítulo 26, versos 19 y 20, y resucitando a los mártires de la gran tribulación, los que mueran acá. Vámonos para Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Volvamos otra vez a la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Otra vez la misma referencia. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Es la misma referencia de Apocalipsis 12:6 y también del verso 14. 3 años y medio que dura ese tiempo. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7.
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí los santos no son la iglesia ya no está aquí en la gran tribulación. Los santos que habla aquí precisamente son los judíos de la gran tribulación, que por supuesto están defendiendo el pueblo de Dios, como dice el profeta Daniel, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ya lo vimos la vez pasada. Entonces, hacer guerra contra los santos y vencerlos, es decir, que muchos judíos a nivel individual van a morir en esta persecución. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí vemos donde el gobierno del anticristo tiene una expansión aún mucho más global, es decir, un gobierno totalitario en todo el mundo y controlador, con una serie de sistemas que ya tendremos que hablar de una serie de implicaciones de carácter tecnológicas o vanguardistas, que es lo que habla precisamente a partir del verso 15, con lo que es la imagen de la bestia, la marca de la bestia y todos esos aspectos que de pronto si alcanzamos vamos a tocarlos un poco de acuerdo a donde está, hasta el texto nos permita, porque eso no es para especular como algunos se la pasan haciendo, diciendo, mandando un poco de videos de estas cosas que son cosas que realmente son especulaciones porque no se tiene una seguridad, pero la Biblia sí nos permite llegar hasta cierto punto. Vámonos para el libro de Daniel y miremos algo más de esas características que estamos tratando en esta noche. Libro del profeta Daniel. El capítulo 7. Retomemos otra vez el verso 24, que es de esa cuarta bestia, es decir, el último gobierno mundial, que dice Apocalipsis 13, la cabeza que fue herida, pero que fue sanada o resurgió. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, aquí es donde el anticristo realmente va a manifestar su verdadera religión. Recordemos que vimos la vez pasada cuál va a ser el sistema religioso del anticristo, que el anticristo va a ser un judío de sangre, pero su sistema religioso no va a ser el judaísmo. Nunca va a practicar el judaísmo, ni tampoco va a adorar al Dios de los padres del judaísmo, que es Abraham, Isaac y Jacob, sino que ya vimos cuál es la deidad que va a adorar el anticristo. ¿Sí ven? Entonces, aquí en su manifestación y en mostrarse cómo es, va a blasfemar contra Dios y por supuesto contra los santos del Altísimo quebrantará, es decir, la persecución de la que venimos hablando en contra de los judíos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Mire, la misma referencia de tiempo que habla Apocalipsis capítulo 12, verso 14, donde no solamente se va a establecer un sistema político, sino que también se va a establecer un sistema religioso distinto, que es precisamente lo que dice acá. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los judíos llevarán 3 años y medio con su sistema mosaico completamente restablecido, con su nuevo templo, donde van a reanudar todo su sistema de adoración, pero cuando a la mitad de la gran tribulación el anticristo profane el templo y establezca la dominación desoladora, no solamente se va a radicalizar ese sistema político controlador y opresor y autoritario, sino que también va a cambiar el sistema religioso, que es lo que dice acá, va a cambiar los tiempos y la ley, que es lo que dice precisamente Apocalipsis capítulo 13 a partir del verso 13. Ya vamos a llegar allá para que complementemos esta parte religiosa, al menos para que no la dejemos empezada. Pero sigamos aquí, verso 26. Perdón, vámonos para el capítulo 11. Capítulo 11, verso 36, verso 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aquí nos habla que la capital del anticristo en la última mitad de la gran tribulación va a ser la tierra gloriosa, es decir, va a ser Jerusalén y allí va a terminar este gobierno con el final de la gran tribulación. Dice verso 28, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Muy digo, va a estar en Jerusalén.
Verso 31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Habla de la profanación del templo a mitad de la gran tribulación, segunda a Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, donde revoca el sistema mosaico de adoración y establece su propio sistema religioso. Verso 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, ya lo vimos, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Muchos de los judíos a nivel individual van a morir. Verso 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Vemos que en esa matanza, en medio de que vienen a matar los judíos, van a recibir apoyo de esas naciones amigas de Israel, y que eso también ya lo mencionamos. Verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Es decir, habla de una unión o unas fortalezas inexpugnables, inquebrantables, que precisamente se hará a través de unas naciones que tienen un Dios distinto, ¿sí ven? Que es precisamente el Dios que también va a adorar ese anticristo. Esa religión que adora el anticristo es la religión que predomina en las naciones precisamente que rodean a Israel y que siempre han estado en contra de Israel y van a tratar de acabar con Israel. Es decir, aquí nos habla de esa parte religiosa que por supuesto ya les hablé de una forma más detallada. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13 para que por favor me permita leer esto para ya terminar la enseñanza porque el tiempo ha pasado. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13, ahora vamos a partir del verso 11, que nos habla de la segunda bestia de este capítulo. Vuelvo y retomo. Apocalipsis capítulo 13 tiene como título las dos bestias. La primera bestia es la consolidación y la suma de las cuatro bestias que vio el profeta Daniel en su capítulo 7. La segunda bestia acá, o la otra bestia, sí es una aparición nueva y se describe a partir del verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Mire que esta bestia no sube de la tierra, no sube del mar, sino que sube de la tierra. Es decir, cuando habla de la tierra, habla de Israel. Quiere decir que esta será una bestia que no va a surgir de las naciones gentiles, sino que va a subir de la tierra de Israel. ¿Cómo es la caracterización de esta bestia? Y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Recordemos que el cordero es una figura de carácter religioso. Por eso Cristo vino como el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es el cordero? ¿Cómo fue el cordero? Manso y humilde de corazón, poniendo la otra semilla, predicando la hermandad, la paz, toda la predicación de Jesucristo. Aquí lo que vemos es que esto será una bestia con una apariencia religiosa, es decir, con una figura de piedad, dice, pero habla como dragón, es decir, habla como diablo. Quiere decir que su predicación no es una predicación verdadera. Aunque tenga una apariencia de piedad religiosa, su predicación no será predicación verdadera. Es decir, una figura religiosa que tiene una predicación apóstata y que surge de la tierra de Israel, no surge de las naciones gentiles. ¿Por qué? Porque las dos bestias es el gobierno político y el gobierno religioso. En el Antiguo Testamento todos los reyes tuvieron alternamente su gobierno religioso, su sumo sacerdote. David tuvo un sumo sacerdote que se llamó Abiatar. Salomón tuvo un sumo sacerdote que se llamó Sadoc. Aquí vemos que en este último reino que tendrán los judíos, el reino antes de que acaben los tiempos de los gentiles y Cristo reine sobre ellos, aquí también tendrán su reino político del anticristo y también tendrán alternamente su reino religioso, como ellos siempre han tenido representado en esta bestia. Verso
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, es la parte religiosa que hace el complemento al sistema político del anticristo, porque el gobierno del anticristo no va a ser un gobierno religioso, va a ser un gobierno político, económico y militar, y obviamente tendrá un apoyo de un gobierno religioso que es el que estamos viendo acá. Es decir, en esta parte religiosa que siempre ha tenido importancia a lo que es en el mundo entero, siempre la parte religiosa es fundamental, obviamente va a ser que la gente vaya en pos de la primera vez, es decir, que se sometan al anticristo y que adoren al anticristo. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, esta, por supuesto, esta figura religiosa que lo que hace es reunir todo el ecumenismo del mundo que no está de moda ahorita. Hay gente que está preguntando que lo que hizo el Papa, que eso es algo que es muy antiguo, eso viene desde el año 1948 y todos los años lo hace. ¿Por qué nos sorprendemos ahora si eso lo hacen todos los años? ¿Ve? Precisamente ese ecumenismo que se está levantando para los tiempos del último gobierno mundial, ese ecumenismo religioso que reúne precisamente un sistema religioso apóstata que se describe más en el capítulo 17 y 18, pero que reúne toda la apostasía de todo el mundo entero, pero que por supuesto va a ser encabezado por una figura religiosa de Israel, no por un jerarca romano, porque eso tampoco tiene ningún sentido y la escritura no lo alinea así. Bueno, ha pasado el tiempo, hasta aquí mi intervención el día de hoy.